Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Mayli Vinasco y este proyecto se llama Desinfluenciando Podcast. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar acerca de la envidia. La palabra envidia proviene del latín invidere, que significa literalmente poner la mirada sobre algo. Esto con los años se tradujo a mirar con mal de ojo. De ahí viene esta tradición o esta creencia de el mal de ojo. La envidia es una emoción, a diferencia de, por ejemplo, la ira, la tristeza, es una emoción que se caracteriza por tener otros sentimientos secundarios, como por ejemplo la vergüenza, el resentimiento, etc. En el libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman nos enseñan algo que es muy importante, que es aprender a identificar los síntomas de una emoción en nuestro propio cuerpo, en el momento en el que la estamos sintiendo. Pero ¿qué pasa con la envidia? Al ser una emoción tan estigmatizada, al generar un rechazo casi inmediato, las personas no podemos reconocer cuando la estamos sintiendo o podemos reconocerlo, pero lo que hacemos es culparnos inmediatamente y fingir que en realidad no la estamos sintiendo. La envidia es un mecanismo evolutivo que nos avisa que nuestra posición o estatus está en riesgo. Se caracterizan en dos tipos, la envidia maliciosa o la envidia benigna, eso que la gente suele decir como la envidia buena y la envidia mala. Y es que la envidia maliciosa es básicamente este deseo de que el otro pierda lo que tiene, que está acompañado por sentimientos de hostilidad y de resentimiento. O la envidia benigna, que lo que nos permite es como un punto de admiración, una mezcla entre admiración y dolor, que nos permite tener un punto de comparación con los demás para poder intentar alcanzar lo que el otro tiene. Volviendo al tema del principio, aunque muchas personas podrían asegurar que nunca han sentido envidia, esto es una mentira, porque la envidia es una emoción universal. Lo que pasa es que alrededor del estigma social que nos genera, pues las personas tienden a negar que en algún momento la han sentido o la pueden estar sintiendo. A esta tendencia a rechazar esta emoción de la vergüenza se le conoce como el fenómeno de negación, y sabemos que alrededor del 50% de las personas niegan haberla sentido en algún momento. Esta transición se dio alrededor del año 1310, cuando se empezó a popularizar mucho más la novela La Divina Comedia de Dante. Entonces, en la Edad Media, el Papa Gregorio Magno lo que hizo fue categorizarla dentro de la lista de los 7 pecados capitales. Algo muy curioso es que, a diferencia de las otras emociones, la envidia no produce verdaderamente ningún placer ni gratificación. Por ejemplo, cuando hablamos de la dopamina, es casi que un sentimiento o una experiencia puramente de dolor o de frustración por el bien ajeno. Porque Kiko envidiaba al Chavo del 8 si el Kiko tenía una mejor posición social, tenía unos padres que lo querían, que estaban presentes, vivía en una casa bonita, tenía los mejores juguetes, mientras que el Chavo no tenía padres y vivía en un barril, siendo casi que totalmente pobre. Aquí ocurre algo, y es que la envidia surge cuando vemos una carencia propia frente al éxito del otro en un dominio relevante. ¿A qué me refiero con esto? Cuando identificamos o nos sentimos inferiores a lo que otra persona puede llegar a alcanzar. Es que la ciencia ha comprobado que podemos envidiar cosas intangibles, como por ejemplo la atención, el carisma o la resiliencia. Este es un gran ejemplo de envidia maliciosa, porque en muchos capítulos podemos ver cómo el Chavo se estaba comiendo una paleta y de repente llegaba Kiko con una paleta mucho más grande o a mostrar sus juguetes, y lo que haría era tratar de nivelar esa diferencia que encontraba entre el Chavo a comparación consigo mismo. Esto con el objetivo de que el Chavo se sintiera inferior y así nivelar esa desigualdad entre ambos. Es algo muy interesante, porque si lo analizamos es como si la persona dijera: me siento frustrado, quiero que tú también te sientas frustrado para yo no estar solo en este sentimiento que tengo. Eso también nos da una demostración de cómo somos seres puramente sociales y cómo necesitamos compartir hasta el dolor. Los creadores de Adidas y Puma son hermanos en la vida real, y esta historia dividió casi que a un pueblo completo en Alemania, porque un hermano le montó la competencia al otro a nivel mundial. Cuando encontré este caso, encontré un concepto que me puse a indagar mucho más, y es que la envidia es un motor del capitalismo. Bueno, para sorpresa de nadie, esto beneficia a diversas industrias, estructuras sociales y sistemas económicos actuales. Se benefician de que las personas sintamos vergüenza por nuestra envidia mientras la castigamos en los demás. Por ejemplo, muchas investigaciones en la industria del marketing han detectado que los productos que hacen que las personas evoquen envidia son los que venden más. Esto también nos dice por qué la moda y los lujos son una industria multimillonaria. Algunas investigaciones han mostrado que incluso las personas están dispuestas a pagar un 48% más por un producto si alguien a quien ellos quieren o admiran lo tienen, como por ejemplo el iPhone. Ahora, hay algo que se llama el consumo conspicuo, y es que muchas personas utilizan las compras de lujo para compensar sentimientos de inferioridad
o amenazas a su autoimagen debido a la comparación social. Fingir que la envidia no existe no va a hacer que desaparezca, al contrario, va a hacer que persista. Cuando ignoramos o rechazamos nuestros sentimientos de envidia, lo que hacemos es que se escondan bajo la superficie. Por lo tanto, estos sentimientos vuelven en forma de rumiación y tenemos estos pensamientos constantes, incluso hasta de insatisfacción con muchas cosas en nuestras propias vidas. Fuera de eso, ¿quién se beneficia de que veamos a la tristeza, por ejemplo, como mala, a la envidia como mala? Y es básicamente los sistemas económicos. ¿Por qué? Porque una persona que está triste eventualmente necesita descanso, pero una persona que necesita descanso no puede producirle dinero al sistema. Por eso hoy en día los influencers y los sistemas están tan enfocados en hacernos creer que tenemos que estar felices todo el tiempo y se promueve esta idea del positivismo tóxico y de la productividad. Entonces, ¿se puede eliminar completamente la envidia? La respuesta es no. No se puede eliminar porque tiene un propósito biológico, por lo tanto se puede gestionar. La envidia tiene un vínculo muy fuerte con el deseo, entonces se asume que para eliminar por completo la envidia tendríamos que deshacernos también del deseo, pero esta capacidad de desear es totalmente innata del ser humano, por lo tanto es imposible. Ahora, ¿qué pasaría si colectivamente todos aceptáramos la envidia? Ya las personas no tendrían que disfrazarla con otros mecanismos más aceptables, como es por ejemplo la sátira, el sarcasmo, la ironía, la crítica. Al aceptarla colectivamente, lo que permitiríamos sería convertirnos en una sociedad que utilice la comparación como un combustible para el desarrollo mutuo. ¿Qué podemos hacer cuando sentimos envidia? En primer lugar, reconocerla, darle nombre. Esto es fundamental. No podemos gestionar una emoción que no conocemos, que no sabemos cómo se siente y mucho menos que no sabemos cómo se llama. Tenemos una tendencia natural a evitar a la persona que envidiamos para no sentir ese dolor. Pero algunas investigaciones nos sugieren precisamente lo contrario. Acercarnos a esa persona a la cual envidiamos, bajo la idea de cambiar esos sentimientos de hostilidad para abrir la puerta al aprendizaje. Una estrategia que todos deberíamos de hacer en este momento es la higiene digital. Entre más tiempo pasemos en redes sociales, más tiempo vamos a intentar compararnos con otras personas. Algo muy importante es precisamente en el momento en el que identificamos que estamos sintiendo envidia, cuestionarnos. ¿Qué mensaje me está trayendo esta envidia? ¿Me está enseñando que tengo una inseguridad? ¿Me está enseñando que me siento inferior de alguna manera? ¿Qué pasaría si nos comparáramos con nosotros mismos? De esta manera lo que vamos a intentar es superar esa antigua versión de nosotros y no intentar superar a los demás. Podemos convivir sanamente con los logros de los demás siempre y cuando reconozcamos en nosotros mismos la capacidad de alcanzar nuestros propios logros. Pero si constantemente tenemos sentimientos de inferioridad, sentimientos de comparación excesiva, sentimientos de pensamientos negativos acerca de nosotros mismos, quizás deberíamos de hacer un trabajo mucho más profundo. Los seres humanos, en un sentido estricto, surgimos del amor, dependemos del amor y nos enfermamos cuando este nos es negado en cualquier momento de la vida. Humberto Maturana. ¿Por qué les cuento esto? Resulta que la verdadera razón por la cual yo grabé este video es porque muchas veces yo he cuestionado mis emociones, he hecho como trabajos de introspección, pero ¿qué pasa? Algunas veces yo veía en el entorno académico principalmente que cuando un amigo tenía un logro académico yo me sentía mal y muchas veces intentaba como desmeritar ese logro, pero bajo esos trabajos de introspección yo me preguntaba por qué me molesta que un amigo tenga un logro académico incluso más grande que el mío, y bajo esos cuestionamientos surge también después el sentimiento de culpa. ¿Cómo te vas a sentir mal porque un amigo tuyo tenga un logro? Lo que hice al principio fue como tratar de evitar esos pensamientos, enfocarme simplemente en mis propios trabajos y etcétera, pero obviamente estas son cosas que inevitablemente se repiten. Entonces cada vez que volvía a esos pensamientos yo siempre me confrontaba mucho porque me parecía que era una mala persona por obviamente molestarme cuando otra persona tenía un logro en un campo en el cual yo me desempeñaba muy bien. Cuando trataba de darle nombre a esta emoción, obviamente me encontraba con la verdad incómoda de que esa emoción evidentemente era envidia. Y haciendo un trabajo mucho más profundo de preguntarme por qué sentía envidia por eso, volví nuevamente a esta frase. Estudios sobre las culturas primitivas dan fe de que cuando una persona se sentía aquejada por algún dolor, concurría ante la presencia del brujo, chamán o hechicero, quizás una antigua versión del contemporáneo coach. Entre las primeras preguntas, indagaba al consultante diciendo: ¿quién no te quiso hoy? Esta pregunta me lleva a algo muy interesante y es cómo los seres humanos aprendemos a lo largo de nuestra vida a obtener la validación.
Como somos seres sociales, es fundamental para cada uno de nosotros obtener la validación, ya sea de nuestros seres queridos, de amigos, de superiores, como puede ser, por ejemplo, profesores, autoridades, etc. Esas formas de validación son las que yo interpreto que el libro llama como amor. Y es que básicamente a lo largo de mi infancia siempre obtuve la validación por medio de esos logros académicos. Entonces yo me di cuenta que el hecho de no obtener un logro académico hacía que yo me sintiera invalidada. Y muchas veces estos sentimientos de envidia ocurren por lo mismo. Tienen en su raíz la forma en la que nosotros recibíamos validación en algún momento de nuestra vida, como puede ser, por ejemplo, nuestra infancia. Darnos cuenta de esto, en primer lugar, es muy incómodo. En segundo lugar, es un trabajo que conlleva mucho pensar, mucha introspección, pero también en tercer lugar, es algo que no nos da respuesta de nada, porque listo, ya sé el origen de la emoción que siento, ahora, ¿qué puedo hacer con lo que siento? Una vez que identificamos cuáles son las raíces de esta invalidación, lo que podemos hacer más adelante es buscar otras maneras en las que podamos validarnos a nosotros mismos. ¿Qué cosas te puedes decir a ti mismo para que reconozcas que tu valor no está en los logros que obtienes, sino en la persona en la que te conviertes? Y empezar a trabajar en nosotros para convertirnos en esa persona que queremos llegar a ser, más no en esa persona que alcanza determinados logros. Porque si reducimos todo lo que somos a los logros que tenemos, estamos cayendo en el error de pensar que esos logros somos nosotros.